Buenas tardes, Miguel Ángel. Efectivamente, en plenas vacaciones, cuando esperábamos contar con un periodo estival mucho mejor que el del año pasado, hemos presenciado un aumento constante de los casos. Esto ha generado preocupación en las autoridades, principalmente porque la mayoría de estos son de la variante Omicron, que se está expandiendo rápidamente, incluso más de lo esperado por las autoridades. En ese contexto es que estuvo la Seremi de Salud durante la mañana en este punto, resaltando el llamado al proceso de vacunación, pero también al autocuidado. Fue a eso que se refirió, catalogando que la situación que está viviendo la región de la Araucanía, en especial Temuco en estos momentos, es bastante grave, Miguel Ángel, en materia de salud pública. Escuchemos inmediatamente a la Seremi justamente al respecto de eso, que han aumentado bastante los casos y la gravedad que se está viviendo en torno a esta situación. La situación en la Araucanía hoy día es grave. Es grave desde el punto de vista de salud pública, porque tenemos hoy día a nivel regional más de 1.200 casos activos, eso significa 1.200 personas que están contagiando a su alrededor, que están transmitiendo. Se ha visto que la cepa, la variante Omicron, es de alta transmisibilidad, es decir, una persona por lo menos contagia a 5 o más personas a su alrededor, y eso hace que sea rápidamente expansiva en el resto de la comunidad. Este aumento constante de casos, de hecho, a nivel regional son más de 1.000 casos activos. De esos más de 1.000 casos activos, la mitad corresponde aproximadamente a Temuco, por eso la preocupación con la capital de la Araucanía. Si bien en algunas entrevistas el presidente ha señalado que se descarta volver a cuarentenas a lo menos en el corto plazo, se refirió también a eso la Seremi, dejando entrever que va a depender mucho de la situación sanitaria. Afortunadamente en estos momentos se están buscando casos positivos y no estamos buscando dónde trasladar pacientes a camas críticas. Esto gracias al proceso de vacunación que en nuestro país ha sido bastante positivo. Pero la Seremi también analizó la posibilidad de retomar con las cuarentenas. Recordemos que en el nuevo plan paso a paso no existen esta medida restrictiva, pero escuchemos a la Seremi de Salud, Gloria Rodríguez, quien nos habla justamente al respecto de esta situación. Todo está en reevaluación, como lo dijo el día de ayer la subsecretaria de Salud Pública, la doctora María Teresa Valenzuela. En la noche hizo algunas declaraciones. Todo tiene que evaluarse, reevaluarse si efectivamente esto no se puede controlar de la forma como lo hemos hecho. Van a tener que reinstalarse las cuarentenas, pero esas son decisiones que se van tomando día a día. En el ministerio, el ministro, sus subsecretarios se reúnen diariamente y el comité completo se reúne 2 veces a la semana y están viendo todos los números del país. Por lo tanto, eso va a ir evaluándose. En ningún momento se ha dicho que no vamos a volver a las cuarentenas. Si se requiere, vamos a volver. Hace algunas semanas, Miguel Ángel, y todo esto calza con lo que estamos hablando. Las fiestas de fin de año, junto con, recordemos, este brote que se registró en un bar de Avenida Alemania, ha generado un aumento exponencial de los casos con el correr de los días. ¿Te acuerdas que lo conversábamos, lo reporteaba Cristian en ese momento? Este famoso pacto de silencio que se había generado justamente en el bar ubicado en Avenida Alemania, que terminó con 50 casos positivos esta fiesta, donde había una persona que estaba contagiada de coronavirus y que termina propagando el virus, afectando incluso a más de 100 personas, ya sea por contactos y contactos estrechos. En definitiva, hace algunas horas el Instituto de Salud Pública confirmó que se trataba de variante Omicron, el caso índice, el caso cero. Por ende, el daño que se genera, la irresponsabilidad que se genera con este pacto de silencio es aún mayor por la rapidez con la que se propaga la variante Omicron.
La Seremi de Salud también se refirió a esa situación, aclarando también en qué se encuentra ese caso que fue tan mediático por este famoso pacto de silencio. Escuchemos a Gloria Rodríguez, la Seremi de Salud. Sí, hemos recibido información del Instituto de Salud Pública que el caso índice que ya está identificado, nosotros ya tenemos totalmente identificado el brote, ya evaluado el número de participantes, ¿cierto?, de 50 personas. El caso índice que se ubicó, se identificó y se verificó era variante Omicron, y todas las muestras que se tomaron, la verdad es que el 100% de las muestras no es posible que sean secuenciadas por capacidad del Laboratorio de Salud Pública en Santiago, pero siempre se secuencia un número muy importante de las muestras que se envían, todas fueron Omicron, por lo tanto nosotros podemos inferir por la trazabilidad que se hizo de cada uno de los casos que todos los participantes en este evento social y que dieron positivos eran Omicron. En todo caso, como la primera, el caso índice se le hizo inicialmente PCR variante, ¿cierto?, que es una PCR que nos permite hacer diagnóstico precoz, diagnóstico presuntivo de lo que es una cepa Omicron. Todo el brote se trabajó desde el punto de vista de su cuarentena, de su trazabilidad y de su manejo. Siempre el brote se trabajó epidemiológicamente como si fuera variante Omicron. Lo importante en este momento de la pandemia y para evitar retrocesos en el plan paso a paso, recordemos que Temuco, Padre Las Casas se encuentran en fase 3, Pucón también retrocede a contar de esta semana, del día de hoy, específicamente a fase 3. Lo importante es mantener las medidas de autocuidado, el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos es clave para evitar los contagios. También la ventilación de espacios cerrados, cada cierto tiempo estar abriendo las ventanas, generando que circule aire en espacios cerrados también es clave para evitar situaciones de riesgo. Y obviamente, y es el aspecto más importante, en caso de que una persona resulte contagiada, dar los nombres de todas las personas con las que ha tenido contacto. ¿Por qué? Porque así se logra una trazabilidad y se evita que personas que puedan ser asintomáticas estén con el virus contagiando a otras personas. Es clave el proceso de trazabilidad, así que ese es el llamado que se puede hacer en este momento, Miguel Ángel. Sí, queda claro lo que plantea la doctora. Estamos en una situación grave, lo ha calificado así. Es un tema que debemos entender. Y fíjese que más allá de los números y de los porcentajes que pueden entregar las autoridades, me escribe Nancy Carvajal, me dice: hola, de verdad está muy complicado, uno realmente no sabe quién tiene COVID. Visitaron a la familia y contagiaron a mi abuelita de más de 90 años. Y gracias a Dios está bien. Y los demás familiares igual. Algunos complicados, así que a cuidarse, dice. Lo que deja en claro que lo estamos viviendo, nuestras familias, nuestros vecinos están ya comenzando a enfrentar esta situación nuevamente. Es complejo, es una situación que, reiteramos, si es que no colaboramos, si es que no somos capaces de entender el llamado de las autoridades, la verdad es que va a ser muy difícil hacerle frente a esta variante, Carlos. Sí, justamente, eso es lo importante. Casi chocan aquí a mi lado. Ocupen los señalizadores, es el consejo que podemos dar. Un auto se tiró sin señalizar y casi generó un accidente. Afortunadamente el otro vehículo reaccionó bien. Efectivamente, es tomar conciencia. Llevamos 2 años y un poquito más y los especialistas hablan de que una pandemia dura por lo menos 5 años. Entonces hemos visto aparecer nuevas pandemias. También sabemos de la existencia de flurona, que puede dar la gripe y el coronavirus al mismo tiempo. Entonces hemos visto muchas cosas durante estos últimos 2 años y hay que generar conciencia en ese sentido, Miguel Ángel. Y el autocuidado es clave en ese proceso y es el llamado que tenemos que reiterar y enfatizar en estos momentos, el llamado al autocuidado de cada persona para evitar situaciones de riesgo.
sabemos que en la casa es difícil que utilicen su mascarilla porque están con la familia, pero cuando salgan a la vía pública, utilicen la mascarilla, si van a locales, utilicen la mascarilla, mantengan la distancia, preocúpense de esos detalles que en definitiva pueden evitar un contagio. Sí, sabes que ayer con Carlos Morales, cuando esperábamos para volver al canal al mediodía, conversamos eso, hablábamos acerca, veíamos un kiosco en la esquina y decíamos, ¿te acuerdas? Que hace un año estábamos recorriendo las calles y avanzábamos 2, 3 cuadras y veíamos todo cerrado. Ahora el panorama es completamente distinto y en parte es distinto por el proceso de vacunación, Miguel Ángel, que afortunadamente ha avanzado bastante rápido. Un 72% ya cuenta con su esquema completo en nuestra región de la Araucanía, lo cual es bastante positivo. Quiere decir que hay menos rezagados que en otras partes, porque recordemos que aquellos que son mayores de edad y que no tienen completas sus 3 dosis, teniendo la opción de haberlo hecho, porque hay personas que son mayores de 18 años y que todavía no alcanzan el esquema. De hecho, recordemos que esta semana se están vacunando con tercera dosis personas que tengan su esquema con 2 dosis al 12 de septiembre del año pasado. Pero aquellos que eran antes del proceso de vacunación, es decir, son rezagados, cuentan con su pase de movilidad bloqueado si es que no han hecho el proceso de vacunación. Es importante recordar eso. Y a raíz de todo este proceso de vacunación estuvimos también con las autoridades durante esta mañana, porque era importante aclarar varios puntos respecto a este proceso, recordando que ya empezó la vacuna de la 4ª dosis a aquellas personas que cuentan con enfermedades crónicas y que están dentro de la fecha de 6 meses posterior a la tercera dosis, se están vacunando y recordemos que ya el 7 de febrero empieza para todas las personas en general, cumpliendo obviamente el requisito de tiempo de espera entre una dosis y otra. La Seremi de Salud se refirió al respecto, principalmente en la importancia que tiene el proceso de vacunación, que ha demostrado en cuanto a las estadísticas, que hemos tenido un aumento de casos bastante importante en las últimas semanas, pero no se ha visto reflejado en la utilización de camas críticas, a diferencia de otros PIC que tuvimos en medio de la pandemia. Escuchemos a Gloria Rodríguez, la Seremi de Salud, al respecto de esta situación. Reforzando en primer lugar todo lo que son las medidas de autocuidado, ya que hemos visto que están más relajadas en la población, como la mayoría de las personas tiene hoy día 3 dosis, está empezando la 4ª dosis, la población se relaja, pero es muy importante que la población tenga presente que lo que es hoy día las vacunas no protegen 100% de la transmisión viral. Hemos visto que protegen contra los casos más graves en relación a las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, a las hospitalizaciones con ventilación mecánica y el riesgo de mortalidad. Pero la transmisión no se ha disminuido, por lo tanto, es muy importante que se ponga de alguna manera mucho énfasis en las medidas de autocuidado. El uso de mascarilla, el uso adecuado de mascarilla, cubriendo la nariz, la boca. El cambio de mascarillas, tratándose de mascarillas desechables, mínimo cada 3 horas, y en fin, todo tipo de precauciones en relación al uso de mascarillas, a no atacarlas con las manos contaminadas, en fin, todas esas precauciones que se han dicho en innumerables oportunidades. Proceso que es clave, Miguel Ángel, y también quienes han cumplido una labor fundamental, lo hemos destacado durante todo este proceso, tiene que ver con los funcionarios de la salud municipal, de la atención primaria, quienes han sido clave en el proceso de vacunación. Lo hemos resaltado, hemos recorrido distintos locales de vacunación, no solo aquí en Temuco, sino que en otras comunas cuando hemos salido fuera de la capital de la Araucanía, Miguel Ángel, y es clave la labor que cumplen para que este proceso de vacunación sea o haya logrado el éxito que hemos visto hasta este día de hoy. En definitiva, lo que ha ocurrido es que yo no sé si es el temor, yo no sé si fue el que hoy día el que no tiene el plan de vacunación completo queda sin su pase de movilidad, pero algo hizo reaccionar. Es lamentable que tengamos que aplicar medidas de ese tipo. No las aplico yo, las aplica la autoridad.
pero que haya que llegar a esos extremos para que la gente entienda que es necesario participar de este proceso, no solo para prevenir nuestra salud, para cuidarla, sino también para los de los vecinos, para la familia. Aquí hay de pronto una falta de empatía que es difícil de analizarla, Carlos. Sí, ¿sabes qué? Yo estaba revisando y antes de escuchar la cuña que justamente tiene que ver con los funcionarios de la salud y la labor que están cumpliendo durante todo este proceso. Canadá, mira, imagínate, a raíz justamente de lo que tú señalas del pase de movilidad, pero Canadá fue un paso más allá. Va a imponer un impuesto a las personas que no estén vacunadas contra el COVID y habrá exenciones para los que tengan razones médicas. Es decir, aquellas personas que no se vacunen pudiendo hacerlo, van a tener que pagar más impuestos en Canadá a raíz de esta medida. Hemos visto restricciones que han hecho en distintos países, lo hablábamos hace un par de días con respecto a lo que iba a ser Francia, respecto a los no vacunados, que las cuarentenas iban a ser específicas hacia ellos. También lo que tú me mencionabas un día, lo que pasó con Novak Djokovic en Australia, que si bien la justicia dijo que podía ingresar, todavía puede haber una deportación del jugador de tenis desde el punto de vista del ejecutivo, más aún entendiendo que participó de actividades públicas en distintas partes estando positivo de COVID. De hecho, incluso una entrevista, fotografías con niños y adolescentes. Entonces son situaciones de riesgo que han obligado a los distintos gobiernos a tomar medidas restrictivas en ese aspecto. Nuestro país decidió tomar la medida del pase de movilidad, que obviamente influyó en el proceso de vacunación, porque empezaron a abrir los locales, los restaurantes y pedían obligatorio pase de movilidad. Entonces, eso termina gatillando esa situación. En el despacho Carlos, anterior... Sí, te escucho. Sí, a propósito de este tema, ¿cómo va la situación de los locales de vacunación, de votación, le decir, de vacunación? Sabemos que hay uno nuevo acá en el Prieto Norte, de la Universidad de Santo Tomás, pero también me he encontrado, y varios me han dicho, está cerrado el vacunatorio que tenía el gimnasio Claret, allá en con Mata, y después, posteriormente, a un costado. ¿Cómo se ha ido recalendarizando todo eso y cuáles son los locales que hoy día, por lo menos en Temuco, tenemos con presencia de vacunas? En Temuco son 8. Son 8 locales de vacunación que pertenecen al municipio. Se suma ese. Uno, podríamos decirle, lo voy a catalogar de esta forma, no es el nombre exacto, pero para que la gente lo pueda entender mejor. Tenemos 8 que pertenecen a los distintos macrosectores. ¿Ya? Fundo El Carmen, Pedro de Valdivia, Labranza, Amanecer, también está Santa Rosa, está el que en Boyeco hay uno que está ubicado en ese sector, y me falta el que está ubicado en la Millaray, ¿cierto? Sí, donde está el gimnasio. El gimnasio de Millaray. Sí, en el gimnasio. Sí, ahí al lado del... Es que en la sede social... Sí, entiendo que también estaban vacunando ahí en el consultorio metodista, de ahí de Millaray. Sí, es que el local estaba en la sede social, que es gimnasio también. Yo lo conozco por gimnasio y vi jugar un par de veces. Hemos hecho, ¿te acuerdas una vez que en Millaray, mira, se me confunden los sectores? ¿Te acuerdas que una vez hicimos un despacho de afuera de un local de vacunación cuando jugamos a la pelota con unos niños? Ese es Millaray, ¿por cierto? Sí. Ese es Millaray. Ahí está ubicado. Sí, ahí está ubicado. Y además tenemos que sumar el que está ubicado en Prieto, que es de la Universidad Santo Tomás, en el gimnasio de la Universidad Santo Tomás. Mira, yendo de Avenida Alemania hacia el cementerio, lo van a encontrar a mano derecha y tiene un letrero grande que dice Centro de Vacunación. Y a eso tenemos que sumarle uno que podríamos catalogarlo como un vacunatorio móvil, entre comillas, que está recorriendo distintos puntos los días martes. De hecho, ayer estuvo ¿Ese es el bus? En el rodoviario. No es el bus Yo Me Vacuno. El bus Yo Me Vacuno recorre la región. ¿Te acuerdas que en el último mes y medio,
del vacunatorio en la Universidad de la Frontera cerraba los martes porque se iban a distintos puntos, a centros comerciales principalmente. Eso se va a seguir haciendo los días martes con un equipo que va a estar en distintos puntos. Ayer estuvo en el rodoviario y va a ir recorriendo centros comerciales y lugares con alta afluencia de público para contribuir al proceso de vacunación de rezagados principalmente. Importante señalar que hay que estar atento a las redes sociales de la Seremi de Salud de la Araucanía, porque ahí se va actualizando los días viernes los puntos de vacunación que se encuentran no solo en la capital de la Araucanía, sino que en toda la región, Miguel Ángel. Sí, sí, importante. Me escribe un amigo y me dice, yo me faltaba la tercera dosis, me vacuné ayer a las 14:30. ¿Cuánto se demora en actualizar esa información y para que me puedan nuevamente habilitar mi pase de movilidad? Ya. Mira, lo que hemos visto con la tercera dosis es que se hace prácticamente de manera automática. Pasan un par de días y se actualiza. Recordemos que el esquema completo de vacunación es al tener la tercera dosis. Al tener la tercera dosis ya tiene su esquema completo de vacunación. Pero recordemos que hay un proceso de espera de 14 días en tener todo el circuito 100% completo, pero se demora un par de días. Es casi automática la habilitación del pase, por lo que hemos visto en algunos casos de personas que han quedado rezagadas y se han hecho el proceso de vacunación rezagado. No es tan lento el proceso de activación. A lo más 24 horas me dijeron por ahí. Sí, es como eso, es bastante rápido. Recordemos que el esquema completo queda con su tercera dosis. No es cuando teníamos la segunda dosis que teníamos que esperar 14 días para que se active. Al tener la tercera dosis queda con su esquema completo. Obviamente eso va a comenzar a cambiar desde el mes de febrero cuando se agregue esta cuarta dosis. Sí, también es importante, Miguel Ángel, a la gente. En distintos puntos de la capital de la Araucanía van a encontrar sistema TTA. Esto es el sistema de trazabilidad activa. ¿Por qué es importante? Porque la tercera dosis genera que las personas sean, en su mayoría de casos, asintomáticas o que tengan síntomas muy leves, muy parecidos al resfriado. Eso es bueno, es la idea de la vacuna, que uno sienta el menor malestar posible. Esto, el sentir menos malestar no quiere decir que contagio menos, contagio igual, porque la finalidad de la vacuna no es evitar los contagios, es evitar que uno termine en las unidades de tratamiento intensivo. ¿A qué voy? En distintos puntos de la capital de la Araucanía hay sistema TTA móvil que permite realizar el PCR de manera preventiva para poder ver si es que tengo o no tengo el virus. Importante señalar que este PCR preventivo no va de la mano de una cuarentena hasta tener el resultado, ¿ya? Eso es importante señalarlo, Miguel Ángel. ¿Y cuáles son estos puntos? ¿Dónde los encontramos? Fue José Miguel Mella, que es el asesor del Departamento de Salud Municipal, quien nos dio detalles. Mira, escuchemos lo que nos dijo. Ya, vamos a ir enseguida con esa cuña, Carlos, para escuchar precisamente, porque hay enfoques, cuando uno de pronto se confunde, uno dice, ya, me voy a vacunar, le voy a preguntar a la autoridad sanitaria. Y en la coordinación, la vacunación en las comunas es responsabilidad de los municipios, ¿verdad, Carlos? Sí, el único que depende del Ministerio de Salud en estos momentos es el vacunatorio que está en la Universidad Santo Tomás, que es el único que pertenece al Ministerio de Salud. El resto son todos dependientes del municipio, de la atención primaria, para que quede más claro. Ahora sí tenemos lo que nos decía José Miguel Mella, asesor del Departamento de Salud Municipal, respecto a los puntos de de trazabilidad activa. Escuchemos lo que nos dijo.
Correcto, todos los centros de salud tienen un equipo de testeo y trazabilidad de casos activos para ir reforzando. Eso quiere decir que tenemos al menos 8 equipos funcionando, además de los que tiene la CDMI también, que estamos constantemente buscando casos activos. Este personal, lamentablemente, no nos llegaron oportunamente los recursos del ministerio, pero el alcalde nos dijo que utilizábamos recursos propios para poder mantenerlos de manera constante hasta que podamos tener más certezas. Como te decía anteriormente, Miguel Ángel, aquellas personas que tienen sus 3 dosis y se llegasen a contagiar, ojalá no sea así, lo más seguro es que sea una gripe o la sensación como una gripe o como una alergia, dependiendo obviamente de cada persona, pero una gripe más fuerte o una alergia. Si ven que tienen alguno de esos síntomas, háganse el PCR para descartar inmediatamente que sea coronavirus, porque pese a tener las 3 dosis, una persona sigue contagiando. Lo que hace tener las 3 dosis, la dosis de refuerzo, es justamente evitar que una persona termine en el hospital. Por eso es importante la labor que cumplen el sistema TTA móvil en distintos puntos de la capital de la Araucanía. Carlos, y para cerrar, el estar con algunos síntomas que pueden ser resfrío, moquillo, algún malestar, que puede ser asociado al resfrío, y uno dice, no, si es resfrío, no te preocupes. Es bueno verificar, es bueno hacer el PCR en esa condición para evitar que en definitiva pueda uno estar contagiado con el COVID, ¿verdad? Sí, es la recomendación que se puede hacer. Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un comentario bien personal. Un familiar pasó el año nuevo en la zona lacustre con amigos y le dijeron en la casa que cuando volviera se tenía que hacer inmediatamente el PCR, por si acaso, por cualquier situación. Se lo hizo sin tener ningún síntoma, obviamente, fue de manera preventiva y salió positivo para COVID y realizó obviamente el aislamiento necesario. Al tener las 3 dosis no necesariamente va a tener síntomas, por eso la recomendación es realizarse gradualmente el PCR cada cierto tiempo, pero si hay sospechas de un resfrío o de una alergia y ve que los síntomas se parecen mucho al COVID, que tiene romadizo, que le aprieta un poco la garganta, que puede aparecer un resfrío de verano, incluso que sabemos en esta época se da mucho, la recomendación es que se haga el PCR y descarte inmediatamente la posibilidad de tener coronavirus, Miguel Ángel, y así no solo se cuida a la persona, sino que cuida a su entorno, que es lo más importante también. Además que la toma de muestra es gratuita. Entiendo que se sigue haciendo acá en Avenida Alemania, en el sector del mall, también acá en Alemania, en el campus de San Francisco, Universidad Católica, y en la esquina de la Intendencia, y en Bulnes con Claro Solar. Sí, es el de la esquina de la Intendencia, importante señalarlo, que ahora está ubicado donde estaba Cernatura antiguamente, en esa oficina, y atienden en la mañana y en la tarde. Están ahí de manera fija, en ese punto, donde está antiguamente Cernatur. Y hoy día, por hoy, y hasta un rato más, en la Plaza Aníbal Pinto va a estar ubicado el de la Municipalidad de Temuco. En las distintas plataformas del Departamento de Salud Municipal también pueden saber los lugares donde está el TTA para poder hacerse el PCR cerca de sus hogares. Perfecto. Bueno, completa información respecto de la realidad que estamos enfrentando, respecto de la situación, la responsabilidad que tenemos todos, básicamente hoy día apuntada al tema de la vacuna. Hay que completar el esquema, no basta con la primera, con la segunda, hay que tener la tercera. Hay gente que dice, no, ¿sabe qué? Ya me aburrió el gobierno y no me voy a poner la vacuna, aunque me bloquee el pase de movilidad. Muy mala elección, si no se trata de eso. Lo importante es que usted también le pueda aportar al control de este COVID-19. Hasta cualquier momento, Carlos, gracias por ese informe. Nos vemos, Miguel Ángel, que esté muy bien.